Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Somos lo que pensamos, séptima parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Glorifícate, salva en este día. Amados, propongámonos en nuestro corazón a no contaminarnos con pecados de los pensamientos de la carne. Somos espirituales. La carne no puede obligarnos a contaminarnos. Puede más la razón en Dios. Escrito está en el profeta Daniel capítulo 2, verso 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Escucha con atención lo que nos habla el Señor aquí en boca del profeta Daniel. Y dice: a mí me ha sido revelado este misterio, así como ha sido revelado a tu corazón y al mío. ¿Cuál misterio? Que el mundo vive entre el bien y el mal. Unas veces razonan, otras veces sus obras son irracionales. Y se dice que misterio porque el mundo piensa que está bien y resulta que Dios nos ha revelado que Él no quiere que compartamos las obras del Espíritu con las obras de la carne. Y eso nos lo ha revelado a través de sus profetas, a través de la palabra. El único que está en pañales y que ignora la palabra de Dios es el mundo, y el mundo está en obras de bien y de mal. Dice: no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Mira, porque no es que Dios escoja personas especiales para estas cosas, sino que tenemos la manera del raciocinio, y cada persona puede recibir la revelación de Dios. Mira, así como la recibió Daniel, la hemos recibido nosotros y cualquier persona en el mundo. Dice: sino para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Para qué la revelación del discernimiento del bien y el mal? Para que nosotros podamos entender los pensamientos del corazón. Cuando son pensamientos carnales y cuando son pensamientos espirituales. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 20, versos 9 y 18. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Aquí nos habla Dios en boca del rey Salomón y cuestiona, dice: ¿quién podrá decir? ¿Qué persona será la que pueda decir, incluyéndonos a nosotros mismos: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? Nadie, porque sabemos que todos hemos sido pecadores y que realmente lo que nos limpia del pecado es Dios a través de su gracia por su palabra. Mira, nadie puede ser perfecto, nadie puede ser santo por sí mismo. Y dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Con cuál consejo? Con el consejo de Dios. Se clasifican cuáles son los malos, cuáles son los buenos, porque Dios a través de la gracia nos da ese discernimiento espiritual. Dice: y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Cuál es la dirección sabia? La que nos enseña Dios a través de la palabra. Y se le hace la guerra ¿a quién? Al pecado. Es con esa dirección, ese consejo de Dios, que podemos terminar con nuestras malas obras. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 11, verso 14.
donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira, sigue diciendo aquí Dios en el rey Salomón. Dice, donde no hay dirección sabia, o sea, donde no está el consejo y la dirección de Dios, caerá el pueblo en la adversidad, en la contradicción, pues, de todos los males, porque el mundo quiere ser feliz, pero realmente no lo es. Participan de divertirse por entretenimientos, pero felices no son. Dice, más en la multitud de consejeros, a través de los profetas que nos hablan la palabra de Dios, hay seguridad. Hay seguridad de que en todo nos va a salir bien, de que en todo nos va a ir bien, porque allí podemos confirmar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, que sean siempre buenos. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas con la multitud de consejeros se afirman. Estos son versículos muy relacionados. Dice aquí que los pensamientos son frustrados, o sea, el enemigo nos despoja de pensamientos de bien, donde no hay consejo de Dios. Escúchalo bien. Mas con la multitud de consejeros, de los profetas del Señor, a través de todos los pasajes de la Sagrada Escritura, esos pensamientos se confirman. O sea, a través de la palabra, nuestros pensamientos se confirman en el bien, para que asimismo hagamos el bien. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mira qué precioso pasaje aquí en el Evangelio de San Lucas. Y habla nuestro Maestro, nuestro Pastor, el Señor Jesucristo. Y dice que nos propongamos en nuestros corazones, o sea, determinemos por el corazón no pensar antes cómo debemos de responder en nuestra defensa. O sea, de qué manera nos podemos proteger del pecado. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. Mira, Dios nos ha dado palabra y sabiduría en una manera de actuar, de pensar, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esa palabra, esa manera de actuar y esa sabiduría está por la verdad. El mismo Dios dice, nada puede contra la verdad que la misma verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Escúchalo bien. Así que nadie se podrá resistir a esa verdad, nadie podrá contradecir, porque por encima de que contradigan, esa verdad se va a cumplir. Así se oponga Reimundo y todo el mundo, como dice el dicho. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, verso 1, 4 y 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él respondió y dijo, escrito está, vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira qué enseñanza tan poderosa nuestro Maestro. Dice aquí él que Él fue llevado por el Espíritu al desierto, al igual que Adán, nuestro Señor Jesucristo, fue probado. Adán fue probado en la carne que debió haber, y en el Espíritu. El Espíritu nunca jamás debió de acceder a la concupiscencia de la carne. Aquí nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, un lugar desprovisto, en donde no había nada
para comer, ni tampoco qué determinar. Y dice que era para ser tentado por el diablo, porque entre otras cosas el Señor dice que Él no obra tentación en nadie. Mira, el diablo es el único que puede tentar, aprovechando de la carne en los malos deseos, en las malas pasiones y en los malos placeres. Y dice aquí que nuestro Señor Jesucristo le respondió y le dijo al diablo: escrito está. Porque precisamente si existe la Biblia es para que nosotros aprendamos a pensar, a hablar y a hacer por lo que está escrito. Escúchalo bien, eso se tiene que constituir en nuestra manera de pensar, de hablar y de obrar. Entonces le dice nuestro Señor Jesucristo: vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si nosotros no queremos volver a caer en muerte espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Vivir por la palabra del Señor, o sea, colocándola por obra, no tanto en nuestra mente, sino sobre todas las cosas en nuestra manera de hablar y obrar. La palabra de Dios es espiritual, en la palabra de Dios están todas las obras del Señor. De allí que solamente a través de la palabra podemos alcanzar la imagen y semejanza de Dios en nuestra manera de pensar, de hablar y de hacer. De allí que nuestro Señor Jesucristo por la palabra reprendió a Satanás. Le dice: vete, Satanás, que es el enemigo más grande que tiene el mundo. Mira, porque escrito está, Satanás no pudo resistir a lo que en esos momentos le declaraba nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo con lo que estaba escrito en la Sagrada Biblia. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, ¿cómo adoramos a Dios? Sirviéndoles, amando en el amor de Dios a nuestro prójimo. Mira, eso es lo que quiere el Señor desde nuestros pensamientos. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia, que él confía respecto de la membresía de la iglesia, respecto de ellos en el Señor, o sea, en Cristo, porque estamos viviendo en Cristo, estamos viviendo por Cristo, estamos viviendo en Él, o sea, imitándolo en todas sus obras, su manera de hablar, de responder, de pensar. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Si algo debemos de tener a través de la palabra, es el sentir y el parecer de Cristo. Es alcanzar la mente de Cristo. Solo podrán decir los que tienen la mente de Cristo que ellos piensan a la manera de Cristo, hablan a la manera de Cristo, obran a la manera de Cristo, tienen el carácter de Cristo. Mas el que os perturba, o sea, los que quieren alterar nuestro estado mental, o sea, llevarnos en tentación para obrar malos deseos y obras de la carne, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mira, vuelvo y te digo, Satanás no pudo resistir la palabra de Dios, mas si nosotros nos resistimos en esa palabra y la confirmamos por obra, por pensamiento y por palabra, entonces la sentencia sencillamente la va a llevar Satanás, que es el que obra la tentación, o las personas que obran en la carne y que obran en la influencia de Satanás. Precisamente Satanás los utiliza para ofendernos, para afrentarnos y a ver si nosotros caemos de nuestros pensamientos de raciocinio, en razón y en justicia. El Señor continúe llenándote de gracia. Amén.